¿Sabían por qué la exitosa serie de Netflix House of Cards recuperó la inversión de $100 millones para las dos primeras temporadas en los primeros 6 meses? El secreto del éxito fue que esta serie se realizó a medida del consumidor, aplicando Big Data Analytics a sus 33 millones de clientes de ese momento. Ya que Netflix sabe qué vemos, dónde hacemos pausa, cuántos tiempos vemos, qué días nos conectamos, cuántas películas acabamos de ver, cuántos documentales. Entonces, analizando esta información, llegó a la conclusión de que hay tres variables que predicen el éxito de una serie: el director de la serie, el actor protagonista y la trama. En base a esto, tomó la decisión de a quién contratar, obteniendo los siguientes resultados. Recuperó la inversión en los primeros 6 meses, 3 millones de nuevas altas en los primeros 3 meses, y el 86% de los usuarios que se iban a dar de baja no se dieron. Éxito rotundo. Mi nombre es Pablo Carg, soy especialista en Data Mining, cofundador de Binet, profesor de la Universidad Católica Argentina, y hoy hablaremos de Big Data Analytics y su rol en la toma de decisiones. Hablemos del valor de los datos. En esta gráfica se encuentran las 10 compañías con mayor valor de capitalización de mercado del 2022. Como observamos, la mayoría de las mismas entendieron que lo más importante es el valor que tienen sus datos. Díganme por qué Tesla figura en el top y Ford o Chevrolet no aparecen. Por ello, cada una de nuestras decisiones deben estar apoyadas en datos. Los datos nos permiten focalizar nuestra estrategia, mejorar nuestros servicios y productos, ahorrar tiempo y reducir costos. Es decir, ser mucho más eficientes. Además, las tecnologías hoy nos permiten poder comprender toda esta información casi en tiempo real, apoyando cada una de nuestras decisiones. Aquí los invito a que analicemos el caso de Abraham Wald, matemático de la Segunda Guerra Mundial. Esta imagen te muestra un bombardero y los puntos rojos representan los agujeros de bala de un conjunto de aviones que regresaban de las misiones. La necesidad de los ingenieros era saber en qué partes del avión se debía reforzar el fuselaje para que soporte una mayor cantidad de impactos. Les doy 3 segundos. Es decir, ¿ustedes reforzarían donde están los puntos rojos? Bueno, muchos de nosotros seguramente respondería que se debería reforzar esas zonas. Y esto se entiende por el sesgo de supervivencia. La respuesta correcta es que las zonas que se deben reforzar son justamente las que no tienen los puntos rojos. Estas y esta. Ya que los aviones que no regresaban era porque la mayoría de los impactos los tenían en esas zonas. Este gran caso de estudio nos ayuda a comprender que el gran problema de las malas decisiones son los datos mal interpretados o la intuición. Como dice Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Después de esta teoría, vamos a casos concretos. Muy lindo el Big Data, pero ¿qué implica? Lo primero que debemos comprender es que para poder implementar Big Data en nuestras soluciones debemos estar acompañados de un stack tecnológico que apoye nuestra necesidad. Hoy el mercado realmente nos ofrece gran variedad de soluciones: cloud, on-premise, híbridas, licenciadas, código abierto, muy costosas y muy económicas. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. Lo importante es tomar la decisión de avanzar en un proceso que nuestras decisiones estén soportadas por datos. Aquí les comparto algunas de ellas para cada una de las etapas a la hora de realizar Big Data Analytics.
El proceso de Big Data Analytics comprende ingesta, procesamiento, almacenamiento y visualizaciones. Los tiempos de implementación dependen de muchos factores: volumen de datos, reglas de negocio, cantidad de usuarios, qué indicadores deseamos medir, seguridad, gobernanza, conocimiento interno, adopción de los usuarios, etc. Aquí les comparto una solución de arquitectura que utilizamos en VNets para nuestros clientes. En la misma se observa que la ingesta la realizamos mediante NIFI, procesamos mediante Spark, almacenando en formatos Parquet. También generamos datamarts almacenándolos en una base de datos Postgres, para luego consumirlo en Metabase o Power BI. Esta arquitectura nos permite escalabilidad y gobernanza en los datos, a un costo accesible para las organizaciones, dado que la mayoría de las tecnologías no son licenciadas. Es importante comprender que no es simple la implementación de un stack, pero una vez seteado, son soluciones robustas que requieren poco mantenimiento. Los skills necesarios para mantenimiento y desarrollo del mismo son conocimientos en base de datos, conocimiento de programación de Python, principalmente. Espero que les haya resultado útil y cualquier consulta pueden enviarme a mi mail pablo.car@vinets.com. Seguiremos con un ejemplo de cómo realizar un informe con Power BI. ¿Por qué Power BI? Esta tecnología, hoy líder global en visualizaciones, tiene una herramienta gratuita como el Power BI Desktop, que nos permite realizar en una escala menor todo un informe visualmente muy atractivo y de una forma muy simple. Comencemos. Bien, el caso que vamos a mostrar hace referencia a un set de datos que se generó a partir de una serie de 3 conjuntos de sensores idénticos hechos a medida. Cada dispositivo se conectó a un dispositivo Raspberry Pi. Cada uno de los 3 dispositivos IoT se colocó en una ubicación física con diversas condiciones ambientales. O sea, el dispositivo 1 en condiciones estables, más frescas y húmedas. Dispositivo 2 en temperatura y humedad muy variable. Y el dispositivo 3 con unas condiciones estables, más cálidas y secas. ¿Está bien? Las lecturas del sensor incluyeron temperatura, humedad, monóxido de carbono, gas licuado, humo, luz y movimiento. Se registraron 405.184 registros de datos, y las lecturas del sensor, junto con una identificación de dispositivo única y una marca de tiempo, se publicaron como un solo mensaje, utilizando el protocolo de red MQTT. Para procesar este archivo, este CSV, vamos a utilizar Power BI. ¿Está bien? Una vez instalado, importante resaltar, el Power BI Desktop corre bajo Windows. Ustedes los pueden descargar de la página oficial de Microsoft, simplemente una cuenta, es totalmente gratuito. Tengan en cuenta que los recursos de procesamiento van a ser los del ordenador donde esté instalado. ¿Está bien? Bien. Este Power BI Desktop nos sirve para desarrollar todas las aplicaciones de visualización, es decir, nuestros tableros de control. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos observando? Bueno, en la parte superior, como toda aplicación de Microsoft, contamos con el panel de barra de herramientas, básicamente, donde está el inicio, con todas las opciones, insertar, modelado, ver, ayuda. Del lado izquierdo tenemos las 3 grandes secciones de Power BI: informe, datos y modelo de datos. Lo vamos a explicar una vez que carguemos los mismos. En el centro, dentro de la sección informe, vamos a tener la grilla donde van a estar los objetos. Y al lado derecho tenemos lo que serían las visualizaciones y los campos de datos, ¿no? En este caso no tenemos ninguno porque no hemos cargado. Bueno, entonces, una vez que nosotros abrimos la primera aplicación de Power BI, lo que tenemos que hacer es cargar los datos. Para eso, vamos a ir en la parte superior. Hay un icono dentro de la sección datos que dice obtener datos. Ustedes hacen clic ahí.
Y aquí se va a aparecer una ventana desplegable donde están las principales conexiones más comunes de datos. También una opción de más, donde nosotros podemos ir, y ahí van a estar todas las conexiones nativas de Power BI. ¿Está? Sepan que hay muchísimas conexiones a distintas bases de datos, JSON, por ejemplo, o servicios mismos de Azure. ¿Está bien? Realmente esto está creciendo continuamente, lo cual hace mucho más simple la conexión a cualquier tipo de origen. ¿Está bien? Una página web, etcétera. Bien, en este caso vamos a hacer una conexión a un CSV, algo bastante sencillo. Podemos buscar aquí, ahí nos filtra, le damos aquí, conectar, nos va a aparecer la ventana para seleccionar la ubicación. Bien, en este caso, este es el archivo y le voy a dar a abrir. Una vez que nosotros abrimos el archivo, lo que nos va a figurar es esta ventana donde vamos a ver la preview de los datos importados. Tenemos aquí una opción donde dice cargar, transformar o cancelar. En este caso se puede observar que la importación fue correcta. Tengan en cuenta que cuando ustedes hacen esta preview se pueden dar cuenta de que la importación puede ya estar mal y se puede corregir, ¿está bien? Yendo a transformar datos, donde podemos ir y modificar distintas propiedades de esa importación, ¿está bien? Vamos a ir a transformar datos, porque les quiero mostrar distintas opciones. Cuando nosotros hacemos clic en transformar, básicamente nos abre una nueva ventana que es el Power Query Editor. Esta herramienta que está dentro del Power BI es muy potente. El Power Query Editor básicamente nos va a permitir hacer distintas transformaciones de datos, agregar columnas, combinar con otros orígenes de datos, unificar. Realmente es muy potente, se puede programar con código, el código M, bueno, facilita muchísimo, ¿no? Es decir, un dato crudo, lo transformamos, lo procesamos para enriquecer el mismo, para luego poder hacer las visualizaciones de una forma mucho más sencilla. ¿Está bien? Bien. Como pueden observar, del lado izquierdo tenemos las distintas consultas. Como es un único origen de datos, un solo archivo el que estamos subiendo, vamos a ver un solo ítem, pero podríamos tener distintos ítems de distintos orígenes de datos. ¿Está bien? En el centro tenemos lo que sería la preview, con todas las columnas, y hay una preview de 1000 filas en este caso. En la parte inferior ustedes pueden observar lo que está informando. Y en lo que sería la cabecera de cada una de las columnas tiene el nombre, ¿está? Un desplegable, voy a poner aquí, un desplegable, muy parecido a lo que sería, imagínense, en un Excel, cuando nosotros hacemos los filtros, bueno, lo mismo, donde podemos filtrar la información, buscar, etc. Y lo interesante es el formato de cada uno de los campos. ¿Está bien? Por ejemplo, device, van a ver que hay 3 letras, A, B, C. Eso quiere decir que es un formato texto. Si ustedes hacen clic en el ABC, le va a aparecer los distintos formatos que tiene la aplicación. ¿Está? Los numéricos, como pueden observar, les puso un valor decimal. El tema de light le puso como un booleano, falso, verdadero. Bueno, en este caso, realmente la importación fue correcta de los datos. Si ustedes quieren agregar una columna, por ejemplo, yo el device, la verdad que no me interesa que esté así en las gráficas con un número totalmente incomprensible. ¿Qué podemos hacer? Si ustedes ven los filtros, van a ver que hay 3 dispositivos. ¿Está bien? Entonces, vamos a duplicar esta columna. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, la sección en la parte superior donde dice agregar columna, ustedes pueden agarrar, si ustedes tienen marcada la columna, va a ver que está en gris, ponen duplicar y les va a aparecer una nueva columna. Device copia. ¿Está bien? Si ustedes quieren reemplazar los valores de cada una de ellas, por ejemplo, si hacen doble clic sobre, en este caso, esta celda, ¿está? Y ponen botón derecho y hacemos reemplazar los valores, ¿está? Ustedes les va a aparecer esta nueva ventana donde ya tiene copiado el valor y ustedes ponen, por ejemplo, dispositivo 1. Le vamos a dar a aceptar. El segundo, reemplazar, dispositivo 2, le damos a aceptar, y el tercero, le hacemos reemplazar y le ponemos dispositivo 3. ¿Está bien?
Como pueden observar, automáticamente ya me reemplazó las tres categorías. ¿Está bien? Bien, tenemos el tema de temperatura, tema de fechas. ¿Ah? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una vez que nosotros procesamos todos los campos, de hecho, por ejemplo, si ustedes quisieran agregar un nuevo campo, a ver, voy a ir a inicio, imagínense lo siguiente, voy a agregar una nueva columna, agregar columnas, perdón, podemos hacer columna personalizada, y le voy a poner contador. ¿Está? Esta contador le voy a poner, voy a dar a aceptar, y me agregó el contador. Algo importante, yo agregué esta columna y me puso ABC 1, 2, 3. Este formato general, la realidad es que no es conveniente porque a la hora que nosotros hagamos un gráfico, la función, es mejor definirles literalmente cuál es el formato, ¿tá? Para no tener inconveniente. En este caso le vamos a poner un número entero, ¿tá? A la columna contador. ¿Por qué puse 1? Básicamente para contar la cantidad de registros, ¿no? Bien. Bueno, una vez que terminamos de hacer esta importación, estas transformaciones, podemos ir a inicio, cerrar y aplicar. Cuando nosotros hacemos botón, lo que va a hacer ahora Power BI es cargar y ejecutar todas esas transformaciones para todos los registros. ¿Está bien? Porque ahora está importando todo el modelo de datos, todo el set de datos hacia la aplicación. ¿Está bien? Ahí cargó los 405.000 registros. Y ahora, como pueden observar, del lado derecho, en la sección campos, ya me figura la tabla que estamos consumiendo. Si ustedes hacen clic en el desplegable, van a ver todos los campos que tiene la tabla, incluido el campo contador y device copia, básicamente. ¿Está? Esto es muy importante, cuando yo les decía lo del formato, porque los numéricos van a ver que tienen un signo de sumatoria, básicamente. Eso nos va a permitir hacer funciones de agregación muy sencillas de cada uno de estos campos. Y lo que no tienen ese iconito son como campos de string, ¿no? Es decir, después podemos hacer una cuenta de esos campos, pero no nos va a poder hacer una suma, ni un mínimo, ni un máximo, ni un promedio. ¿Está bien? Bueno. De hecho, ahora que nosotros importamos los datos, si ustedes van a la sección datos, que hacemos clic, van a ver que nos va a cargar la tabla con todos los datos. ¿Tá? De hecho, vamos a tener el lado derecho los campos con las opciones. Y si, por ejemplo, vamos al modelo de datos, ahora aparece la tabla con los distintos datos. De hecho, por ejemplo, el device con ese número extraño, si lo queremos ocultar, podemos acá muy simple del modelo de datos, ahí lo oculté, y van a ver, si yo voy a informe, ¿tá? Cómo me desaparece de aquí de los campos del lado derecho. ¿Está bien? Como para no tener tanta suciedad de los datos. Bueno, volviendo al informe. Tenemos la grilla, aquí queremos hacer nuestro tablero de control. ¿Tá? Como buenas prácticas a la hora de desarrollar una aplicación, es importante, por ejemplo, a la hora de diseñar o desarrollar, ver la cuadrícula, ¿no? Si ustedes van a la opción ver, ponen en línea cuadrícula, ¿tá? Ahí podemos ajustar la cuadrícula. Vamos a observar, vamos a ver un poquito más cerca, ¿tá? Para poder desarrollar, vamos a ajustar la página, ahí queda, de una forma más sencilla. Entonces, vamos a agregar el primer objeto. Para agregar el primer objeto, básicamente al lado de visualizaciones, aquí a la derecha, tenemos los distintos objetos nativos de Power BI. Realmente son una cantidad suficiente para hacer cualquier tipo de análisis, pero en el caso que queramos hacer algún tipo de otra visualización, la comunidad desarrolla distintos objetos que pueden tener distintas otras propiedades, que también se pueden utilizar, ¿está? Obviamente no son las nativas, pero bueno, la comunidad las desarrolla, algunas pagas, otras gratuitas, muy interesante. Bueno, no lo vamos a ver en esta charla, pero sepan lo que existe. Entonces, vamos a agregar un objeto tarjeta,
Para hacer ello, simplemente hacemos clic en la tarjeta, objeto tarjeta, el que tiene el numerito 1, 2, 3. Ustedes van a ver que en la grilla aparece este nuevo objeto. Cuando yo lo tengo seleccionado, van a ver que está marcado, ¿tá? Eso quiere decir que está activo el objeto. Y dentro de la sección de visualizaciones, vamos a ver que el campo tarjeta, bueno, ahora nos agregó una sección donde poner los campos, pero si nosotros vamos a ver el formato y a la parte de analítica avanzada, bueno, en este caso no tenemos nada, y en formato todavía no, porque no agregamos ningún campo. Pero, por ejemplo, yo le voy a agregar el campo, voy a ir a la sección propiedad general. En esta parte donde dice campos, dice agregar campos de datos. ¿Está? Aquí. Tenemos dos opciones. Una es hacer check aquí en el campo, en el cuadradito, o la otra es agarrar, es hacer clic y arrastrarlo. Cualquiera de las dos funciona. Una vez que nosotros lo arrastramos, van a ver que en el objeto automáticamente visualizamos el mismo. ¿Está? Dice 405.000. ¿Está? Contador. Bueno, cada uno de los objetos nosotros podemos tener distintas propiedades, ¿no? Algo interesante, cuando yo agregué el campo contador, que lo agregamos aquí en la sección campo, si ustedes hacen clic en el desplegable de aquí a la derecha, nos va a aparecer, nosotros hicimos una suma, ¿tá? Pero podríamos hacer un promedio, un mínimo, un máximo, un contar distinto, ¿tá? Varianza, mediana, bueno, todas las distintas propiedades. ¿Tá? Bien. Segunda gráfica que vamos a generar. Un gráfico de dona, acá de anillos. O sea, dentro de visualizaciones voy a seleccionar el gráfico del dona, lo voy a agrandar, aquí hacemos clic en los extremos y lo podemos agrandar según la medida que nos querramos. Vieron cómo ahora la cuadrilla se ve cuando agregamos el primer objeto, y a la hora de diseño es recomendable tenerla activa porque es mucho más sencillo a la hora de diseñar, ¿no? Entonces, dentro del gráfico de anillo lo que vamos a hacer es agregar el campo contador. Como pueden ver, el gráfico de anillo ya en las propiedades de la visualización ya tenemos más espacios que completar, ¿no? Es decir, por ejemplo, la leyenda, voy a agregar el que dice device, ¿tá? Después, los valores voy a agregar el contador, ¿tá? Lo arrastro. Como pueden ver, miren cómo se va representando la gráfica, ¿no? Entonces me dice, bueno, qué cantidad tiene cada uno de los dispositivos, ¿está? Uno que tiene más, otro que menos, de registros. Todas las propiedades de los objetos las podemos ir modificando. Aquí en la parte de visualización, en la sección de formato, si ustedes hacen clic, vamos a ver entre lo que es el objeto visual o entre lo que es el general. Aquí voy a agrandar, así se puede ver mejor. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, tema de leyenda. Si nosotros queremos quitar la leyenda, lo podemos hacer, lo podemos agregar, podemos cambiar la ubicación, por ejemplo. Bueno, todas esas opciones son totalmente configurables. ¿Está bien? En el caso de la parte de la lupita, que es lo que sería la analítica avanzada, no hay nada en lo que es un objeto de torta, un objeto de tarjeta. Pero ahora lo vamos a ver en un objeto como de línea, van a ver que sí tiene distintas propiedades. ¿Está? Volvemos a la sección general. Vamos a agregar un gráfico de líneas ahora. Ahí lo estamos agregando. Pueden ver. ¿Está? Y lo que vamos a hacer, como ven, el gráfico de líneas ya pasa a tener más opciones que el gráfico de torta, que el gráfico de tarjeta. Entonces aquí, primera opción que dice agregar campo de datos aquí. Bueno, la temperatura. Para el eje X, perdón. El eje X sería como el tiempo, entonces es este TS, lo vamos a agregar aquí. ¿Está? Después, el eje Y, ahí sí vamos a agregar la temperatura. Y lo que queremos agregar también es el device, para saber en lo que sería la leyenda, la medición de cada uno de los dispositivos. ¿Está bien? Bueno, como podemos observar, aquí ya se observa de una forma muy clara, la temperatura por cada uno de los dispositivos. ¿Está bien? Como les comentaba, si ustedes van a la lupa, como
lo que sería la analítica avanzada, tenemos un montón de propiedades en lo que es el gráfico de línea, ¿está bien? Podemos agregar líneas de tendencia, ¿está? Podemos agregar constantes, mínimos, máximos, ¿está? Por ejemplo, voy a agregar la línea de máximo, agregar una línea de máximo, ¿está? Como pueden ver, ahí ya me agregó la máxima, ¿está? Y en el caso de una sola variable, también hasta se pueden hacer proyecciones, pero bueno, cuestiones un poco más avanzadas, que no las vamos a ver en esta charla. Bien, como pueden ver, vamos generando nuestro propio tablero, nuestras propias alertas, y esto es algo muy interesante. Bueno, voy a agregarle, por ejemplo, otro tipo de gráfica, ¿tá? Para que lo tengamos, por ejemplo, un panel de filtrado. Si ustedes buscan dentro de aquí, aquí hay uno que tiene como una especie de tabla con un filtro, ese es el panel de filtrado. Los paneles de filtrado, básicamente, ahí le damos clic, aquí se agregó, nos va a permitir hacer distintos filtros, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a ver los dispositivos, ¿qué nos conviene? Por ejemplo, si yo selecciono el dispositivo 1, van a ver que mi análisis se asocia a este filtro que acabamos de hacer. 187.000, bueno, en este caso la gráfica toda no sería interesante, pero vemos ya filtrado solamente el gráfico de evolución, ¿está? Borramos el filtro y nuevamente están todas las opciones posibles. Una vez que terminamos de hacer toda nuestra gráfica, simplemente podemos quitar las líneas cuadriculadas para que quede un poco más limpio y hemos terminado nuestra aplicación. Como pueden observar, todo esto lo hemos desarrollado sobre la página 1, aquí abajo. Si quisiéramos agregar más páginas con más análisis, simplemente hacemos clic sobre el más y vamos agregando los distintos análisis. ¿Está bien? Bien. Espero que les haya sido muy útil. Es una herramienta muy potente, actualmente una de las líderes de mercado en lo que es temas de visualización. Muy sencilla, dentro de todas las organizaciones se está incorporando, lo que facilita porque cada vez más gente tiene conocimiento sobre este tipo de desarrollos. Algo interesante, una vez que nosotros terminamos de diseñar nuestro informe y hacer nuestras transformaciones, simplemente nosotros, si vamos a inicio y actualizamos aquí los datos, le damos a clic actualizar, esto automáticamente está conectando al dato según las credenciales que nosotros pusimos en su momento. ¿Está bien? Aplica todas las transformaciones que nosotros hubiéramos generado y refresca todos los objetos. ¿Qué quiere decir? Automatizamos totalmente el reporte. Esto nos va a facilitar una analítica y además la toma de decisiones. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya sido útil. Mi nombre es Pablo Carg. Cualquier consulta pueden enviarme a pablo.carg@binets.com. Desde ya, muchísimas gracias y se les agradece por el tiempo. Hasta luego.